El dolor es una experiencia ineludible en la vida humana. Todos, en mayor o menor medida, atravesamos momentos de sufrimiento, angustia y desesperación. Pero, ¿cuál es su propósito? ¿Por qué Dios permite que el sufrimiento nos alcance? ¿Es el dolor una forma de castigo divino, una prueba de fe o simplemente una consecuencia natural de la existencia en un mundo caído? Estas son preguntas que, en algún momento, todos nos hemos planteado. Dante Gebel, en su impactante mensaje, aborda el tema del dolor con una profundidad pocas veces vista desde los púlpitos tradicionales. No se limita a brindar respuestas fáciles ni a disfrazar el sufrimiento con frases de empoderamiento vacío. En cambio, nos invita a cuestionarnos, a reflexionar y a ver el dolor desde una perspectiva diferente, una perspectiva que, lejos de minimizarlo o negarlo, lo resignifica. En este análisis, vamos a desglosar su mensaje para extraer una enseñanza poderosa, un punto de vista que añade valor a la conversación sobre el dolor y su propósito. Porque no se trata de una simple resumida de la charla, sino de un análisis que nos desafía a mirar el sufrimiento desde una óptica distinta. Y para eso, necesitamos comenzar con una verdad fundamental. La vida duele, y cuanto más rápido lo aceptemos, menos frustraciones acumularemos en el camino. El dolor, un viaje inevitable. Gebel introduce su mensaje con una afirmación contundente. El dolor es una realidad ineludible en la vida de todos. No hay nadie que escape de él. Ya sea por la enfermedad, la pérdida de un ser querido, una crisis financiera o la traición de alguien en quien confiábamos, en algún momento todos nos enfrentamos a esta experiencia. Y aquí surge la pregunta que retumba en la mente de millones de personas. ¿Dónde está Dios en medio de este sufrimiento? Una de las respuestas más comúnmente aceptadas es que el dolor es consecuencia del pecado original. Desde el Edén, el sufrimiento ha sido parte de la experiencia humana, manifestándose en el esfuerzo para sobrevivir, en la enfermedad y en el desgaste emocional y espiritual. Pero, si esto es así, ¿acaso significa que Dios lo permite como un castigo? La soberanía de Dios y la naturaleza del mundo caído. Uno de los puntos más provocadores del mensaje de Gebel es la forma en que confronta la idea de que el sufrimiento sea un castigo divino. Muchas personas, especialmente dentro de ciertas corrientes teológicas, asocian el dolor con una retribución por los pecados cometidos. Sin embargo, Gebel nos invita a cuestionarnos si realmente Dios opera de esa manera. El mensaje de Jesús en Lucas 13 nos da una pista clave. Cuando le preguntaron si las víctimas de un desastre eran más pecadoras que el resto, él respondió con claridad: de ninguna manera. Es decir, el dolor no es una medida de la espiritualidad ni de la bondad de una persona. ¿Cuántos misioneros han perdido la vida en su servicio a Dios? ¿Acaso su muerte fue el resultado de una falta de fe o un pecado oculto? No. La realidad es que vivimos en un mundo caído, donde las leyes naturales afectan tanto a justos como a injustos. Este punto es crucial porque desmonta la idea de que el cristiano está exento del sufrimiento. Muchas predicaciones actuales nos han vendido una imagen distorsionada del Evangelio, como si la fe en Dios fuese un seguro contra incendios, enfermedades o tragedias. Pero la verdad es que ni siquiera Jesús estuvo exento del dolor. Él mismo sufrió la cruz, experimentó la angustia en Getsemaní y sintió el abandono en el momento más oscuro de su vida. Si el propio Hijo de Dios no fue librado del sufrimiento, ¿por qué creemos que nosotros lo seremos? Dios no es un seguro contra el dolor. Uno de los errores más grandes que hemos cometido en la Iglesia es presentar a Dios como un proveedor de soluciones instantáneas, como si seguir le garantizara una vida sin problemas. Pero el propio Jesús lo dijo en Juan 16. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este es un mensaje que a muchos no les gusta escuchar porque no encaja con la teología de la prosperidad que nos dice que, si hacemos todo bien, Dios nos recompensará con salud, riqueza y bienestar. Pero la realidad es diferente. Pablo, uno de los hombres más usados por Dios, enfrentó persecuciones, enfermedades y encarcelamiento. Si la fe fuera un salvoconducto para evitar el dolor, Pablo habría vivido una vida sin problemas. El propósito del dolor. Si el dolor es inevitable, si Dios no lo usa como castigo y si el cristiano no está exento de él, entonces, ¿para qué sirve? Gebel nos lleva a una reflexión profunda. El dolor nos transforma. Dios no es solo el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cada nombre, mencionado de forma individual, nos revela que
Dios trata con cada persona de manera única. No es un Dios de fórmulas generales ni de respuestas prefabricadas. Él conoce nuestras diferencias, nuestras luchas individuales y nos lleva por procesos distintos. Abraham tuvo que aprender a confiar en medio de la incertidumbre, Isaac vivió una fe heredada pero tuvo que hacer la suya, y Jacob luchó toda su vida hasta encontrarse cara a cara con Dios. 3 hombres, 3 caminos, un mismo Dios que los entendió en su individualidad. El dolor puede ser el medio a través del cual Dios nos forma. No existe un solo camino universal para todos, porque nuestras pruebas y procesos son diferentes. Lo que alguien aprende a través de una pérdida, otro lo aprende a través de una crisis financiera o una enfermedad. Pero al final, Dios está en el proceso. El sufrimiento nos obliga a madurar, a buscar respuestas, a aferrarnos más a Dios. No es casualidad que muchas de las personas con testimonios más impactantes hayan pasado por los momentos más oscuros. Hay algo que el dolor nos enseña que la comodidad no puede. Nos obliga a evaluar nuestras prioridades, a desarrollar empatía, a entender a los que también están sufriendo. Es en el fuego de la prueba donde el carácter se refina, donde nuestra fe se fortalece y donde aprendemos a ver a Dios no solo en las bendiciones, sino también en el proceso. Cuando hablamos del dolor, es fácil caer en la trampa de creer que Dios tiene una sola forma de actuar con todos. Sin embargo, una de las revelaciones más impactantes de la predicación de Dante Gebel es que Dios no es solo el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Esta distinción no es un simple detalle retórico, sino una clave para entender cómo Dios trata a cada persona de manera única. Un Dios personalizado, diferentes procesos, mismo Dios. Dios no opera con una única fórmula para todos. No trata a sus hijos de manera uniforme porque sabe que cada uno es distinto. Abraham fue llamado a caminar en fe sin ver la promesa cumplida en vida. Isaac vivió una fe heredada, pero tuvo que aprender a depender de Dios personalmente. Jacob, por otro lado, pasó la mayor parte de su vida luchando, hasta que fue transformado en Israel tras un encuentro cara a cara con Dios. 3 hombres, 3 historias, 3 procesos distintos, pero un mismo Dios. Esto es poderoso, porque nos muestra que no debemos comparar nuestras pruebas con las de los demás. Lo que Dios está haciendo en tu vida puede ser completamente distinto a lo que está haciendo la de otro, pero eso no significa que Él haya cambiado. Significa que su trato contigo es específico y personalizado. El dolor como herramienta de transformación. Muchas veces queremos evitar el sufrimiento a toda costa, pero el dolor tiene un propósito. Si observamos las Escrituras, vemos que las mayores transformaciones de la historia bíblica ocurrieron en medio del sufrimiento. Moisés fue moldeado en el desierto, José fue forjado en la prisión, David fue preparado en las cuevas y Pablo escribió sus cartas más poderosas desde una celda. El dolor no es un castigo divino, es una herramienta de refinamiento. Cuando nos enfrentamos al sufrimiento, tenemos 2 opciones: resistirnos a él y llenarnos de amargura, o permitir que Dios lo use para transformarnos. Gebel nos desafía a ver el dolor desde una perspectiva diferente, no como un enemigo, sino como un maestro. El engaño de la teología de la prosperidad. Uno de los errores más grandes que hemos cometido en la iglesia moderna es vender la idea de que seguir a Dios nos garantizará una vida sin problemas. Este concepto ha sido promovido por la llamada teología de la prosperidad, que promete riquezas, salud y éxito a cambio de fe y obediencia. Sin embargo, la Biblia nos dice algo completamente distinto. Jesús mismo declaró en Juan 16: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Pablo, uno de los más grandes hombres de fe, sufrió encarcelamiento, naufragios, persecuciones y enfermedades. Si la fe fuera una garantía de bienestar terrenal, Pablo habría sido el hombre más próspero y saludable del mundo. En cambio, su vida estuvo marcada por el sufrimiento, pero también por una comunión profunda con Dios. El dolor y la eternidad. Uno de los puntos más poderosos del mensaje de Gebel es que el dolor es temporal, pero la gloria es eterna. Pablo lo expresó de manera magistral en 2 Corintios 4. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La clave está en la perspectiva. Si solo miramos el dolor desde la óptica terrenal, lo veremos como una tragedia. Pero si lo miramos desde la eternidad, entendemos que es parte de un plan mayor. El problema es que muchas veces queremos respuestas inmediatas. Queremos entender el propósito de cada lágrima y cada herida en el momento en que ocurren. Sin embargo, Dios nos llama a confiar en que, aunque no lo entendamos ahora, en el cielo todo tendrá sentido. Dios en el proceso,
no solo en la promesa. Una de las razones por las que muchas personas abandonan su fe en tiempos de crisis es porque han sido enseñadas a ver a Dios solo en la promesa, pero no en el proceso. Han sido entrenadas para esperar milagros, pero no para caminar en el valle de sombra de muerte. Han sido condicionadas a celebrar cuando todo va bien, pero no a sostenerse cuando todo se derrumba. Sin embargo, la Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que encontraron a Dios en medio del proceso. Job no vio la restauración de su vida inmediatamente, pero encontró a Dios en medio de su aflicción. Ana lloró por años antes de ver su milagro cumplido. Jesús mismo oró en Getsemaní pidiendo que la copa del sufrimiento le fuera quitada, pero al final se sometió al proceso porque sabía que el propósito era mayor. Dios nos llama a confiar en Él no solo cuando las cosas salen como esperamos, sino también cuando todo parece derrumbarse. Él es el Dios de las promesas, pero también es el Dios del proceso. Y muchas veces es en el proceso donde más nos encontramos con Él. Si hay algo que podemos aprender del mensaje de Hebel, es que el dolor no es una señal de la ausencia de Dios, sino muchas veces una evidencia de su obra en nuestra vida. Dios no nos ha prometido una existencia sin sufrimiento, pero sí nos ha asegurado que estará con nosotros en cada paso del camino. Él no es solo el Dios de las bendiciones, sino también el Dios de las batallas. No es solo el Dios de las victorias, sino también el Dios de las derrotas. No es solo el Dios de los milagros, sino también el Dios de los procesos. Si logramos entender esto, podremos enfrentar el dolor con una nueva perspectiva, sabiendo que, aunque no entendamos todo, Dios sigue siendo fiel. El dolor es una realidad ineludible, pero no es el final de la historia. Hemos visto cómo Dios usa el sufrimiento como una herramienta de transformación, cómo cada proceso es diferente y cómo nuestra confianza en Él debe ir más allá de las promesas para sostenerse en el proceso. Ahora, la pregunta es, ¿qué haremos con esta verdad? ¿Cómo responderemos ante el dolor? Aceptar el proceso, un cambio de perspectiva. Muchas veces pasamos la vida huyendo del sufrimiento, tratando de evitarlo a toda costa. Nos aferramos a la idea de que una vida con Dios debe ser libre de problemas, pero hemos aprendido que esto no es así. Jesús mismo nos advirtió que enfrentaríamos aflicciones, pero nos dejó la mayor promesa de todas. Él ha vencido al mundo. Si entendemos esto, entonces el sufrimiento deja de ser nuestro enemigo y se convierte en una oportunidad. Una oportunidad para crecer, para acercarnos más a Dios, para desarrollar una fe inquebrantable. No es fácil, pero es posible. Y esa es la clave. Permitir que Dios haga su obra en medio de nuestras circunstancias en lugar de resistirnos a ellas. El poder del testimonio. Nuestra historia puede sanar a otros. Cuando atravesamos el dolor, solemos enfocarnos en nuestro sufrimiento personal. Nos preguntamos por qué nos pasa esto, qué hicimos para merecerlo, cuándo terminará. Pero hay algo que muchas veces pasamos por alto. Nuestro testimonio puede ser la respuesta que alguien más necesita. Si Dios te ha sostenido en medio de una prueba, si has visto su fidelidad en tiempos de crisis, entonces tu historia tiene poder. Hay personas allá afuera que necesitan escuchar lo que has vivido. Personas que están al borde del colapso y que pueden encontrar esperanza en tu proceso. Dante Gebel lo menciona de una forma poderosa. El dolor nos califica para hablar a otros que están sufriendo. No se trata solo de salir de la prueba, sino de usar esa prueba como una plataforma para bendecir a otros. Cada cicatriz que llevamos puede ser el testimonio de que Dios estuvo con nosotros, de que nos sostuvo cuando pensábamos que no podíamos más. Dios en el presente, no solo en la esperanza futura. Es fácil pensar en el alivio del dolor solo desde la perspectiva de la eternidad. Sabemos que un día estaremos en la presencia de Dios y que allí no habrá más lágrimas ni sufrimiento. Pero lo que a veces olvidamos es que Dios también está presente ahora. No solo es el Dios del futuro, es el Dios del presente. Y su presencia no es menos real hoy que lo será en la eternidad. Por eso, no tenemos que esperar hasta el cielo para experimentar su paz. Podemos vivir en su presencia aquí y ahora. Podemos encontrar refugio en Él, aun en medio de la tormenta. No necesitamos entender todo, solo necesitamos confiar en que Él sigue en control, que su amor no cambia y que su propósito sigue firme. Una invitación a la reflexión y a la comunidad. Si esta enseñanza ha tocado tu corazón, si te ha dado una nueva perspectiva sobre el dolor y el propósito de Dios, quiero invitarte a algo más. Quiero que te unas a esta comunidad de personas que buscan crecer en su fe, que buscan respuestas y que anhelan ver a Dios en cada aspecto de su vida. Por eso, quiero pedirte que te suscribas a este canal. Aquí seguimos explorando temas profundos, reflexionando sobre la vida, sobre la fe y sobre cómo Dios se mueve en nuestras circunstancias.
Cada video está diseñado para edificar, para desafiarte y para ayudarte a caminar con mayor confianza en el propósito de Dios para tu vida. Además, te animo a compartir este contenido con alguien que lo necesite. Tal vez conoces a alguien que está atravesando un momento difícil, que necesita una palabra de aliento, que está cuestionando a Dios en medio del dolor. Comparte este mensaje con esa persona. Nunca sabemos cómo una palabra puede cambiar la vida de alguien más. Un desafío final. Confiar en Dios en medio del dolor. Antes de terminar, quiero dejarte un desafío. Decide hoy confiar en Dios, no solo cuando todo va bien, sino también en los momentos más oscuros. Decide verlo no solo en las bendiciones, sino también en los procesos. Decide sostenerte en su amor, incluso cuando no entiendas lo que está pasando. No estás solo en este camino. Dios está contigo. Y aquí, en esta comunidad, estamos juntos en este viaje de fe. Suscríbete, comparte y sigue buscando a Dios con todo tu corazón. Porque en medio del dolor, en medio de la incertidumbre, Él sigue siendo fiel. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.